Bueno, vamos a orar y vamos a empezar mirando los pasos de Pablo en Hechos 16 a 20. Tenemos mucho material para cubrir, que me di cuenta la semana pasada de que tengo que ser más rápido y para poder transmitir todo en este tiempo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por el poder estar juntos. Amamos mucho tu vida con nosotros, tu ayuda, ayúdanos, Padre, a, a enfocarnos y aprender de este tiempo juntos. Padre, te damos muchas gracias, oramos en nombre de Cristo. Amén. Tengo aquí unos slides del PowerPoint que voy a estar viendo. Este primero es el segundo viaje misionero que empezamos viendo la semana pasada. Y vamos a volver a mirar eso, no sé, la trayectoria de Pablo, cruzando lo que cruzando y llegando hasta donde vamos a estar esta semana, empezando en el capítulo 16. Y tengo que manejar dos cosas aquí, entonces tengan un poco de paciencia. Bueno, vamos a Hechos 16, o sea, y vamos a empezar en el versículo 1. Llego, o sea, bueno, volviendo o sea, ellos están ahora llegando a Derbe, han salido de Antioquía, están llegando a Derbe y van a ir viendo esos pasos. Entonces, es lo que vamos a estar viendo esta semana. Versículo 1. Llegó Pablo a Derbe y después a Listra, donde se encontró con un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judente creyente. Y sabemos el nombre de su mamá era Eunice, basado en 2 de Timoteo 1:5. También conocemos su abuela, que también le había enseñado y ayudado, Loida, que se había enseñado a Timoteo desde su juventud en las escrituras. Versículo 2, los hermanos en Listra y en Iconio, o sea, no solamente en una iglesia, en una de esas ciudades, pero en dos, hablaban bien de Timoteo. Así que Pablo decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Y ese es, para mí, claro, es muy fuerte, ¿no? O sea, un joven no circuncidado que a esa edad, ser circuncidado, uh, medio traumático, pero el principio aquí que Pablo utiliza es lo que él enfatiza en 1 Corintios 9, versículo 19 a 23. O sea, la idea de que tenemos que adaptarnos al estilo de vida de otros para poder comunicar el mensaje a ellos. O sea, tenemos que ser como los débiles para llegar a los débiles, ser como, o sea, hacer todo posible para llegar a más personas posibles. Entonces, ese principio que él está poniendo en práctica aquí con Timoteo, claro, sabemos que la primera cosa que Pablo hace en todos los lugares donde él vaya es entrar en las sinagogas. Entonces, para poder llevar a Timoteo a entrar en este ambiente de los judíos, eh, era importante que Timoteo tenía esa circuncisión para no causar problemas donde quiera que vayan. Siempre tenemos que estar dispuestos a adaptarnos a otros para poder, y claro, no estamos hablando de compartir su pecado, estamos hablando más de adaptarnos a su estilo de vida. Claro, es un
principio muy importante. Si tú vas a ser misionero, si tú vas a ir a otra ciudad, a otro pueblo, a otro país, tienes que estar dispuesto, ¿no? A dejar tus costumbres atrás y adaptarse al estilo de vida de las personas donde estás. Eso fue algo muy importante para nosotros cuando fuimos a la Argentina hace muchos años. O sea, fuimos con esa mentalidad, o sea, de tratar de adaptarnos en lo posible a la vida de ellos, de amarlos a ellos y amar lo que ellos amaban. Y eso sigue siendo igual. Ahora viviendo aquí en Ecuador, o sea, trato en lo posible. Claro, cuando somos más viejos somos menos flexibles, pero trato en lo posible, ¿no? De adaptarme al estilo de vida a las personas aquí en Ecuador. Eso es el corazón de lo que Pablo aquí está haciendo. Versículo 4. A pasar por las ciudades, entregaban los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para que los pusieran en práctica. Y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. O sea, Lucas para varias veces, ¿no? Para dar esos resúmenes del crecimiento, del impacto que están teniendo. Y eso siempre tiene que estar en nuestro corazón, ¿no? Es, es ver la iglesia fortalecido en la fe y creciendo en número. Sí, es una cosa crecer numéricamente y no crecer espiritualmente. Es otra cosa crecer espiritualmente y no crecer numéricamente. La verdad es que esas dos opciones no son buenas. O sea, realmente no son reales. Realmente lo que queremos es ver la iglesia crecer, fortalecerse en la fe y también crecer en número. Bueno, vamos a seguir, versículo 6. Atravesar la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Cuando llegaron cerca de Misia, intentaron pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Entonces, pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia, puesto de pie, le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para partir para Macedonia, convencidos de que Dios nos había llamado a anunciar el Evangelio a los macedonios. Aquí hay tantas cosas, ¿no? que son tan importantes para entender. Primero, que el Espíritu Santo es el quien debe dirigirnos, tanto en nuestras iglesias como en nuestras vidas espirituales, como en nuestros esfuerzos misioneros. Y aquí vemos que el Espíritu impidió que predicaron en la provincia de Asia. O sea, no era tiempo. Supongo que Pablo primero quería ir a Éfeso, la ciudad más importante de toda Asia. Después intenta subir más al norte para pasar a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús, claro, el Espíritu de Jesús, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, el Espíritu, son sinónimas, no sé, ¿no? Están siempre hablando del mismo personaje. Versículo 8. No, perdón. La otra cosa que vemos, ¿no? Es no solamente el Espíritu, también Pablo tiene la visión, ¿no? Y que está siendo guiado por Dios en varias formas, ¿no? Y claro, nosotros ahora tenemos que orar, tenemos que pedir que el Espíritu nos guíe, nos ayude, tenemos que estudiar las escrituras como estamos haciendo para poder entender el plan de Dios. Y Dios utiliza personas, utiliza circunstancias, Él abre caminos, cierra caminos. Bueno, les cuento uno, ¿no? Hace
4 años estuvimos en una situación donde el líder de la iglesia en Bolivia tuvo que volver a los Estados Unidos, o sea, de repente, y, y pidieron, o sea, la Sociedad Misionera de Florida pidió que Diana y yo fuéramos a Bolivia por 6 meses para ayudar a la iglesia en esa transición, mientras que ellos podían encontrar otro líder. Bueno, eso fue el plan. Diana tomó un tiempo de su trabajo como enfermera. Nosotros alquilamos nuestra casa, nos preparamos para ir a Bolivia. Ya habíamos comprado los pasajes y todo. Y justo fui a visitar a mi mamá antes de salir. Y en ese tiempo ella fue diagnosticada con cáncer. Y los médicos no le daban mucho tiempo de vida, unos 6 meses, decían. Entonces, nosotros decidimos, en vez de ir a Bolivia, ir y cuidar a mi mamá. O sea, entonces los próximos 8 meses pasamos ahí en Atlanta, Georgia, cuidando a mi mamá. Uh, es interesante también porque justo cuando estamos tomando esa decisión, se nos negaron las visas para poder entrar en Bolivia. Entonces, es como que Dios estaba mostrándonos por varias formas, ¿no? Que realmente el deber nuestro. Entonces, es lo que hicimos y después de eso, Dios abrió el camino de ir y ayudar a la iglesia en la Argentina por 8 meses y los últimos 3 años hemos estado aquí ayudando a la iglesia en Quito. O sea, siento que tenemos que vivir en nuestras vidas así, orando, buscando, siendo dispuestos, pero también siendo muy abierto a lo que Dios quiere, porque puede ser que lo que nosotros queramos no es lo que Dios quiere. La otra cosa impactante aquí no es, por la primera vez encontramos esas expresiones, versículo 10, enseguida nos preparamos, convencido de que Dios nos había llamado. Ya está hablando en plural, que se indica que Lucas, el autor de Hechos, ya se había unido con Pablo en su viaje. No encontramos eso antes y vamos a ver varios lugares en el resto del libro donde encontramos esos términos plurales, ¿no? De nosotros en vez de ellos. Entonces, ellos llegan convencidos. Entonces, versículo 11, zarpando de Troas, navegamos directamente a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, que es una colonia romana y la ciudad principal de ese distrito de Macedonia. En esa ciudad nos quedamos varios días. El sábado salimos a las afueras de la ciudad y fuimos por la orilla del río donde esperábamos encontrar un lugar de oración. O sea, evidentemente en esta ciudad de Filipos no había sinagoga, porque en vez de ir a la sinagoga van al lugar donde las mujeres judías se están reuniéndose para orar. O puede ser también hombres. Para tener una sinagoga necesitaba 10 hombres judíos para formar una sinagoga. Entonces, obviamente no habían esa cantidad en Filipos como para armar la sinagoga ahí. Entonces ellos estaban solamente reunidos en oración. Nos sentamos, nos pusimos a conversar con las mujeres que se habían reunido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, adoraba a Dios. O sea, ella era gentil, pero era un temeroso de Dios, una persona que se había acercado a Dios. Evidentemente no se había convertido todavía al judaísmo, no era un prosélito, o sea, era solamente alguien que adoraba a Dios. Era de la ciudad de Tiratira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor abrió el corazón
para que respondiera al mensaje de Pablo. Cuando fue bautizado con su familia, nos hizo la siguiente invitación: si ustedes me consideran creyente en el Señor, literalmente dice fiel al Señor, o sea, la traducción no está mal, también puede traducirlo en esa forma, pero realmente más literalmente la idea es fiel al Señor. Vengan a hospedarse en mi casa. Y nos persuadió. Entonces, yo siempre pensaba esa mujer Lidia era una mujer de fuerte carácter para poder persuadir a Pablo a hacer algo, ¿no? O sea, pero es lo que vemos, ¿no? En su, ella se convierte, ella es bautizado con su familia. Vemos eso en el libro de Hechos. O sea que no solamente una persona nos responde, pero todas las personas, todos los adultos en la casa responden, también están bautizados. Eso lo vemos varias veces. Claro, es una cultura quizás un poco más similar, ¿no? A la cultura latinoamericana, donde familia era muy importante, pero quizás a un extremo más allá de lo que nosotros experimentamos, porque cuando una persona en la familia toma la decisión, todos toman la decisión, o sea, cuando como la cabeza de la familia hace algo, todos hacen lo mismo. Vemos eso en varios lugares y en estos capítulos. Entonces, versículo 16. Una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. Claro, Pablo no estaba enojado con la chica, estaba enojado con el demonio. Y aunque quizás él estaba consciente de que eso iba a traer problemas, a fin de cuentas, o sea, él pensó mejor callar ese demonio, no dejarlo seguir hablando. En el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que les había esfumado la esperanza de ganar dinero, claro, ya que no tenía el espíritu, no tenía esas capacidades, ¿no? Más allá de un ser humano, entonces ellos perdieron su forma de ganar dinero. Entonces echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Claro, era mentira. Ah, pero ellos no querían decir la verdad, que, bueno, perdimos nuestra capacidad de ganar dinero, entonces ellos traen una, una crítica, una amenaza que podría admitir. Entonces la multitud se amontonó contra Pablo y Silas y los magistrados mandaron que les arranquen la ropa y los azotaron. O sea, literalmente la palabra es golpearlos con varas. Después de darles muchos golpes, y sabemos que eso pasó a Pablo 3 veces, solamente nosotros vemos en Hechos una vez, uh, pero vemos eso en 2 de Corintios 11:25, que él dice que él fue golpeado con varas 3 veces. Bueno, aquí ellos le dan muchos golpes y los echaron de la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad.
al recibir tal orden, él los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. Que claro, el cepo es una cosa de madera donde las piernas están estiradas. Claro, después de ser golpeados, tener los pies en el cepo, era súper incómodo. O sea, era una forma de tortura. Entonces, pero a pesar de eso, a pesar de las mentiras, a pesar de la multitud, a pesar de todo eso, a pesar de haber recibido ese golpiza, a pesar de estar con los pies en el cepo, dice en versículo 25, a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Otra vez, o sea, impresionante, ¿no? La actitud de Pablo y Silas. O sea, yo siento que yo estaría muy tentado a quejarme con Dios en vez de orar. Pero Dios, yo te estoy sirviendo y tú me dejas pasar por eso. ¿Qué? O sea, yo siento que muchas veces, o sea, vemos las cosas y culpamos a Dios por las cosas que pasan. Aquí no vemos esa actitud. Ellos están orando, están cantando himnos a Dios, no quejándose de que, ¿por qué no nos protegiste? ¿Por qué no nos sacaste de esta situación? ¿Por qué dejaste eso pasar? No, ellos tenían una actitud muy espiritual, ¿no? De, en vez de enfrentar esa prueba, esa dificultad con quejas, ellos lo enfrentan con oración y con alabanza. Y los otros presos los escuchaban, claro, muy diferente, ¿no? Que la actitud de un preso normal. Versículo 26, de repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y a los presos se les soltaron las cadenas. El carcelero despertó y al ver las puertas de la cárcel de par en par, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que los presos se habían escapado. Claro, para un carcelero, dejar escapar a los prisioneros era pena de muerte y probablemente una muerte de tortura. O sea, entonces mejor matarse que esperar ser condenado y torturado. ¿No? Entonces, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz, entró precipitadamente, perdón, y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Claro, no sabemos hasta qué punto él había escuchado del mensaje que ellos estaban predicando. No sabemos si él había escuchado algo de sus oraciones y canciones o sea, o no sabemos si él solamente está hablando aquí físicamente. ¿Qué, qué hago para salvar mi pellejo? ¿No? ¿Qué hago para que no me maten? ¿No? O sea, pero no importa la motivación atrás de la pregunta de él, lo que ellos le contestan, versículo 31, es, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos, le contestaron. Claro, mucha gente religiosa para ahí, ¿no? Solamente tienes que creer en Jesús y vas a ser salvo. Pero hay que seguir leyendo, o sea, siempre hay que tomar las cosas en el contexto. El versículo 32, luego les expusieron la palabra de Dios. O sea, él no había escuchado acerca de Jesús. Él no había escuchado, él no conocía la palabra, no conocía la verdad. La respuesta de ellos es, tu respuesta es Jesús. Tienes que creer en él. Entonces, después predican la palabra, le explican. Entonces, a él, no solamente a él, pero todos los demás que estaban en su casa.
A esas horas de la noche, el carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Enseguida fueron bautizados él y toda su familia. Otra vez, ¿no? El caso, ¿no? De que toda la familia responde, como en la casa de Cornelio, como en la casa de Lidia, aquí en la casa del carcelero. Nunca menciona el nombre de él, ¿no? Versículo 34. El carcelero los llevó a su casa, les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. O sea, para mí es importante ver todo ese párrafo de 31 a 34. Ellos dicen hay que creer en Jesús. Entonces el párrafo termina, están felices por haber creído. Pero esa creencia era más allá de decir, ay, sí, yo creo en Jesús. No, él había escuchado la palabra, él se había arrepentido de sus pecados, lavando sus heridas, él fue bautizado. Todo eso, o sea, Lucas, como ya dijimos eso la semana pasada, él utiliza creer para referirse a todo el proceso. Y lo vemos aquí en este párrafo. Versículo 35. Al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias, literalmente los que llevaban las varas. También en el versículo 38. O sea, estos hombres eran los que llevaban las varas, los que habían golpeado a Pablo y Silas. O sea, eso era su trabajo. Entonces ellos eran conocidos por eso. El carcelero se mandó este orden, suelta a estos hombres. El carcelero entonces le informó a Pablo, los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, vayan en paz. Pero Pablo respondió a los guardias, o sea, a los que llevaban las varas, ¿no? ¿Cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado en la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso, que vengan ellos personalmente a escoltarnos hasta la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados. Estos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Claro, porque lo que ellos habían hecho era contra la ley y ellos podrían perder sus puestos por semejante cosa. O sea, había leyes muy estrictas acerca de cómo cuidar a los ciudadanos romanos en ese tiempo. Versículo 39. Así que fueron a presentarle sus disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fuera de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. O sea, todos los hermanos, supongo que ahora el carcelero, su familia, no sabemos cuántos más se habían convertido, uh, pero ellos van a la casa de Lidia, se reúnen con los hermanos, los animaron, después se fueron. Aquí interesante, se fueron, o sea, ellos se fueron, porque evidentemente Lucas se queda ahí, porque no vamos a volver a ver nosotros hasta 20, capítulos 5 y 6, cuando Pablo vuelve a pasar por ese área, ¿no? Cerca de Filipos, a Troas, volviendo a Jerusalén. Entonces, ahí, evidentemente, Lucas entra otra vez con él y vuelve con Pablo y ahí empieza otra vez los nosotros. O sea, cuando yo estoy pensando y leyendo acerca de hechos, o sea, yo siempre me acuerdo de la obra que escribió Steve Johnson, que se llamaba Upside Down. Y Steve, claro, con su imaginación, pero también su conocimiento de la Biblia, lo que él imagina es una relación, no sé, entre Lucas
y Lidia, que Lucas se queda ahí para dirigir ese grupo de discípulos y él se enamora de Lidia, que evidentemente o su esposo estaba muerto o nunca había estado casado, no sabemos nada de eso. Pero es interesante, o sea, y es importante utilizar tu imaginación cuando estudies la Biblia. Claro, no para poner cosas que no están ahí, pero para tratar de imaginar cómo podría haber sido, no para cambiar doctrinas, pero más para entrar en el sentido de lo que está pasando y viendo, ¿no? O sea, eso es lo que vemos. Claro, la relación entre Pablo y la iglesia en Filipos, o sea, evidentemente eran varios que se habían convertido. O sea, él mantiene una conexión con la iglesia en Filipos y cuando él manda la carta en, de, la iglesia en Filipos, expresa mucha gratitud por ellos y también por su uh, cuidado de él. O sea, él dice que la iglesia en Filipos era el único que mantenía esa conexión, mandando ayuda a él económicamente. Vemos eso en Filipenses 4, 10 a 16. Entonces, otra vez, Pablo entra, queda poco tiempo, pero deja plantado una iglesia que va a crecer, que va a tener un impacto y evidentemente también dejando ahí uno de sus ayudantes para seguir animando y alentando a los hermanos en su fe. Ok, llegamos a Hechos 17 y estoy dándome cuenta de que tengo mucho que cubrir. Bueno, atravesando Antípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Otra vez empieza, como dice en versículo 2, como era su costumbre, Pablo entró en la sinagoga y 3 sábados seguidos discutió con ellos, basándose en las escrituras. Les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les decía este Jesús que les anunció es el Mesías. Algunos de los judíos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, como también lo hicieron un buen número de mujeres prominentes y muchos griegos que adoraban a Dios. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros con los que armaron una turba y empezaron a alborotar a la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas con el fin de procesarlos públicamente. Pero como no los encontraron, arrastraron a Jasón y a otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, esos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Qué reputación, ¿no? De haber trastornado el mundo entero. Y eso, o sea, la obra de la cual yo estaba hablando, Upside Down, está basado en este concepto de que estos hombres han dado vuelta, o sea, ¿no? unas traducciones han dado vuelta al mundo, ¿no? Versículo 7. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de las ciudades se alborotaron. Entonces, estos exigieron fianza a Jasón y los demás para dejarlos en libertad. A pesar de que también se pusieron en un alboroto, pero tuvieron un poco más de sensibilidad que los de Filipos y solamente piden una fianza a Jasón, que él va a cuidar de que esos hombres no siguen causando problemas en la ciudad. Versículo 10. Tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea,
quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. O sea, aquí ellos llegan a otra ciudad. Berea realmente es una ciudad no muy importante, es una ciudad muy pequeña, lejos de los caminos principales. O sea, no es una de las ciudades como Pablo normalmente iría para, para empezar una obra. O sea, él va a las ciudades más importantes en caminos importantes. Y Berea no es uno de esos, pero escapando de Tesalónica, él va ahí. Claro, la otra cosa impresionante no acerca de Tesalónica es, sino que según lo que dice, él estuvo allá, ahí como solamente sabemos que él estuvo ahí 3 sábados seguidos. O sea, estaba allá por un poco más de 3 semanas. En ese tiempo pudo plantar una iglesia también, o sea, y dejarlo bien. Entonces, en Berea, versículo 11, estos, la gente de Berea, de la sinagoga, eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron un mensaje con todo avidez y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaba. O sea, esa gente de Berea han llegado a ser para muchos un gran ejemplo. O sea, hasta en nuestros estudios destacamos el ejemplo de ellos y llamamos a la gente a ser como, no sé, berianos, o sea, ser como ellos. Hay muchas iglesias, ¿no?, que llevan el nombre de Berea. O sea, ellos dieron un ejemplo, ¿no?, de, de escuchar con atención y estudiar las escrituras para ver si era cierto lo que se les decía, pero no con una actitud crítica. O sea, ellos recibieron mensaje, dice, con todo avidez, pero examinaban las escrituras para ver si era verdad lo que les anunciaban. Es una actitud que también tan importante para nosotros, ¿no? De tener esa actitud de no importa quién está predicando, no importa quién está dando la clase, de mirar las escrituras y tomar una decisión. Bueno, si eso es basado en la Biblia o no. Muchas veces creo que nos equivocamos porque respondemos a cosas predicadas más por emoción que, que como ellos, estudiando las escrituras. Especialmente si suena como algo nuevo, es como, oh, bueno, en, pero en vez de ir a las escrituras, tenemos una tendencia de responder negativamente a algo que no hemos escuchado antes, en vez de ser como la gente de Berea. No estoy diciendo tenemos que aceptar cualquier cosa que nos dicen. No, todo lo contrario. Tenemos que siempre examinar las escrituras. Todo tiene que estar basado en las escrituras. Tenemos que pensar bíblicamente. Tenemos que así, tampoco es sacar versículos del contexto y decir, bueno, la Biblia dice eso, entonces hay que hacer esto. Cuando hay que tomar en cuenta todo el contexto de lo que está diciendo para saber exactamente qué es el punto de este pasaje. O sea, pero tenemos que tener esa actitud de la gente en Berea. Muchos han preguntado, bueno, ¿por qué no hay una carta a la iglesia en Berea, no? Bueno, como les decía, ¿no? Es una ciudad pequeña, quizás no había mucha gente que se convirtieron comparado con otros, aunque dice, versículo 12, muchos de los judíos creyeron y también un buen número de griegos, incluso mujeres distinguidas y no pocos hombres. Claro, la otra cosa es, Pablo generalmente escribe cartas a iglesias que necesitan ayuda y puede ser que la iglesia en Berea no necesitaba ayuda. Y la otra cosa es que no sabemos cuántas cartas Pablo escribió que no fueron preservados. O sea, el hecho de que en la Biblia no hay una carta a Berea no implica nada. O sea,
solamente que no fue preservado. Si hubo una carta o no era necesario escribirlas a ellos. Otro detalle interesante es uno de los hombres convertidos se llamaba Sópater, el hijo de Pirro. Él es mencionado más adelante en capítulo 20, versículo 4, como uno de los hombres que estaban viajando con Pablo. Entonces, vemos y vamos a ver eso más adelante. En cada ciudad, Pablo levanta personas que se unen a él y deja algunos, siempre deja a alguien cuidando la nueva iglesia y lleva a otros con él para seguir entrenándolos. O sea, es un proceso de entrenamiento que Pablo llevaba constantemente. Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que también en Berea estaba Pablo predicando la palabra de Dios, fueron allá para agitar y alborotar a las multitudes. Enseguida los hermanos enviaron a Pablo hasta la costa, pero Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Ahí veis, o sea que dejaron a Silas y Timoteo ahí para animar a la iglesia allí que fue fundada. Los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas. Luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como les fuera posible. Entonces, Pablo ahora, otra vez, o sea, por los problemas que su personaje ha causado, evidentemente, lo sacan a él de la ciudad y entonces él deja a Silas y Timoteo. No tenían el mismo perfil quizás de Pablo, pero quedaron ahí para animar y enseñar y afirmar en la fe a estos hermanos que fueron convertidos ahí en Berea. Bueno, llegamos a Atenas. Ya en este tiempo Atenas había perdido su importancia política, pero era una ciudad igual muy importante culturalmente, la escultura, la literatura, la oratoria, la filosofía, todavía era conocido como la cuna de la democracia. Y aquí quiero compartir un poco con ustedes. Bueno, volviendo al mapa, aquí vemos Pablo ha viajado, trato de entrar en Bitinia, fue y cruzó, después fue a Tesalónica, bueno, Filipos, Tesalónica, Berea, después baja aquí hasta Atenas. Entonces, eso es lo que, entonces ahora él está en Atenas y quería, o sea, yo tuve la oportunidad con mi esposa hace unos años de ir con Douglas Jacoby y, bueno, realmente todos los maestros y visitar a varias de las ciudades donde Pablo estuvo. Entonces quería mostrar unas fotos. Esto es eso es lo que, o sea, cuando Pablo llega a Atenas, él llega a una ciudad impactante. O sea, claro, mucho fue destruido y están volviendo a reconstruir muchos de los templos. Eso se llama el Partenón, pero realmente no puedes ver, pero hay muchos templos aquí en este monte. Es realmente impactante las obras que había allá. También, bueno, eso lo vamos a ver después. Vamos a quedar ahí en Atenas y vamos a volver al texto. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió el alma ver la ciudad estaba llena de ídolos. O sea, había una área donde era como un bosque de ídolos. Había el camino principal entrando a la ciudad, era como, había tantos ídolos que parecía, como te digo, un bosque, ¿no? Era así. Y, y lo que se ha excavado y lo que está construyendo, o sea,
algunas de las esculturas de los ídolos eran cosas increíblemente, o sea, hecho en una forma muy hermosa, o sea, con mármol. Es una cosa realmente impresionante. Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaban en la plaza, o sea, literalmente la agora, que es como el mercado central, pero no solo de cosas, sino también de ideas. O sea, es donde la gente se reunía para hacer sus cosas, comprar cosas, pero también compartir, hablar, o sea, eh, eh, eso era el centro de la actividad de las ciudades. Bueno, entonces él no solamente está en la sinagoga hablando con ellos, pero también está hablando en la plaza, en la agora, con los hombres ahí, uh, con los que se encontraban por ahí. Versículo 18. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. El tratamiento de eso en el libro de Bruce es muy bueno, no lo voy a mencionar ahora, pueden verlo en el libro. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Literalmente, ese recogedor de semillas es la palabra, y que en este momento habla de alguien que recoge pedazos o trozos de cultura y conocimiento. O sea, que es como que él está contando pedazos de cosas, normalmente no sabe de lo que está hablando. O sea, eso es básicamente lo que ellos querían decir. Otros comentaban, parece que es un predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo denunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Algunos piensan que por eso ellos tomaban a Jesús como un Dios y la resurrección, la palabra en griega también puede tener un sentido de un personaje. Entonces, quizás es lo que eso quiso decir. Pero otra vez, volviendo, ¿qué es el centro del mensaje de Pablo? Es las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. O sea, siempre ellos se enfocan en eso. Se enfocan en Jesús, se enfocan en la resurrección. Entonces, se lo llevaron a una reunión del Areópago. O sea, había un tribunal que se reúne en el Areópago, que es una pequeña monte que estaba ahí en la ciudad. Es como una pequeña montaña de roca. ¿Se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron. Porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Y eso es algo, o sea, ellos eran famosos para eso. Lo que Lucas cuenta también es contado en otros historiadores del tiempo. Entonces, versículo 22, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Vamos a volver a las fotos. Aquí es el Areópago, todo el grupo nuestro ahí arriba del Areópago. Y fue muy especial. Ed Anton, aquí lo ves, él había memorizado todo el discurso de Pablo. Entonces ahí nosotros nos sentamos ahí en las rocas como el tribunal del Areópago quizás hubieran hecho. Y él nos predicó un mensaje de memoria de Pablo. Realmente fue súper especial, sentado ahí en Atenas, imaginando no cómo era no, hace 2000 años cuando Pablo estuvo ahí. Fue algo realmente muy increíble.
Vamos a volver al texto. Claro, ustedes no tienen que hacer nada, pero yo tengo que moverme entre los dos documentos. Entonces, versículo 23, no 22, seguimos. Ciudadanos, literalmente hombres atenienses. Observo que ustedes son sumamente religiosos. La palabra religiosos aquí es interesante porque tal como hoy en día puede tomarse como supersticiosos o puede tomarse también con piedad como algo bueno, o sea, puede ser algo malo o algo bueno. O sea, realmente tiene los dos significados. Y entonces lo que Pablo está diciendo quizás es o sea, halagándoles, pero quizás está criticándoles. O sea, no se sabe. La impresión que Pablo tiene, ¿no? De que ellos son muy religiosos, también fue experimentado por muchas otras personas en la antigüedad, como Sófocles y Josefo, que escribieron acerca de cuán religiosos eran la gente de Atenas. Versículo 23, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. Así él empieza hablando del Dios creador. No vive en templos construidos por hombres. Claro, él está en el epicentro de los templos construidos por hombres, de dioses hechos por los hombres. Entonces, no, Pablo afirma, él no vive en esos templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen y aunque a tientas lo encuentran. O sea, la información aquí, como ya lo habíamos visto antes, él está hablando con paganos. Él está tratando de convencerlos, en primer lugar, que hay un Dios creador y que todos deben buscarlo. Y por eso Él ha hecho las cosas como lo ha hecho, para ayudarnos a encontrarlo. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Versículo 28. Puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos, como algunos de sus propios profetas griegos han dicho, de Él somos descendientes. Todos esos dos citas son citas de profetas griegos. Versículo 29. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado de ingenio de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos en todas partes que se arrepientan. O sea que Dios ha sido bondadoso, pero ahora está llamando a todos a reconocer la verdad y cambiar su forma de pensar, arrepentirse. Versículo 31. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todo al levantarlo de entre los muertos. Otra vez volviendo a hablar de Jesús y la resurrección, pero ahora en el contexto del juicio final, que Dios, el Dios creador, también es el Dios juez que va a juzgar a los hombres. O sea, claro,
lo que él predica aquí va muy en contra de la filosofía griega, tanto los epicúreos como los estoicos. Es un mensaje que como va directamente al grano de qué es la verdad. Todas las filosofías de los hombres, tanto en aquel tiempo como ahora, el postmodernismo y todo eso, tratan de buscar la solución de la vida en vez de buscar al Dios que creó la vida, el Dios que es dueño de la vida y el Dios que nos va a juzgar y tenemos que enfrentarnos con él al final. Pero ellos se enfocan otra vez en eso de la resurrección, versículo 32. Cuando huyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros le dijeron, queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En este momento Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaban Dionisio, miembro del Areópago. O sea, uno de ellos fue convertido. También una mujer llamada Damaris y otros más. Entonces, no sabemos exactamente por qué Pablo menciona nombres de algunas personas y de otros no. No sabemos por qué menciona algunos nombres que no lo encontramos en otro lado. O sea, aquí Lucas solamente es quien está poniendo, quizás porque ellos estaban conocidos, quizás otros no habían sido tan conocidos o quizás ya habían muerto o quizás uh, estaban quizás un poco incógnitos por sus papeles y roles en el gobierno de ese tiempo. Uh, Algunas personas tomando ese fin, ¿no? del capítulo dicen, wow, aquí es, es obvio que Pablo no fue muy exitoso. O sea, él, su, uh, su capacidad de llegar utilizando ese tipo de mensaje no llegó, entonces él se arrepintió de eso y nunca lo hizo después. Pero realmente la Biblia no dice eso. Y tenemos que pensar, o sea, yo tengo aquí el foto de la Universidad de Harvard, una de las universidades muy prestigiosas de los Estados Unidos, ¿no? Y es interesante, en el ministerio en Harvard, cuando nosotros estuvimos viviendo en Boston, no convirtieron mucha gente. O sea, realmente no bautizaron tanta gente en el ministerio de Harvard como en los otros ministerios universitarios en Boston. Pero la cosa es, casi todas las personas convertidas en Harvard llegaron a ser líderes. O sea, llegaron a tener un impacto en el reino. Entonces, a veces podemos ver números y pensar, no, eso no es un éxito. Pero realmente hay que pensar más allá de eso. También tenemos que pensar, o sea, Atenas era como el Harvard de ese tiempo, o sea, era un lugar mucho prestigio, mucha cultura, mucha tradición. Entonces, eh, el trabajo que Pablo dice ahí, sí, él llegó a convertir personas, llegó a impactar corazones. Entonces, ahora vamos a tomar, antes de ir a Corinto, vamos a tomar 5 minutos de recreo y después voy a volver y tratar de cubrir todo el resto del material. No sé si voy a llegar, pero vamos a tomar 5 minutos de ir al baño, buscar algo para tomar y vamos a volver a empezar. Y quiero dejar un poco de tiempo al final para, para poder uh, escuchar preguntas, ¿ok? Entonces, 5 minutos y vamos a seguir. Bueno, ahora puse aquí un pequeño mapa, o sea, Atenas está aquí y ahora Pablo va a cruzar y ir a Corinto y Corinto no está cerca del mar y como ves, o sea, Lechión, el número 1, es un puerto
y el otro puerto es Censerea. Entonces, Corinto, hay un camino que va entre esos dos puertos y Corinto. Entonces, claro, mucho comercio entraba por aquí y ellos viajaban por tierra y después cruzaron para no ir todo alrededor de toda la isla, ¿no? Entonces era una forma de cortar el tránsito. Entonces había mucho comercio aquí en Corinto. Era una de las ciudades más importantes de ese tiempo, políticamente, culturalmente, en muchos sentidos. Entonces, vamos a, vamos a ir al capítulo 18. Y aquí Pablo va a quedar más tiempo, o sea, él va a quedar aquí 1 año y medio. O sea, muy diferente de mucho de lo que hemos visto hasta ahora. Quiero mostrarles unas fotos de Corinto antes de seguir con el texto. Esto es el camino de Lechión, o sea, saliendo de Corinto, yendo a la puerta que está al otro lado. O sea, y claro, si miras para la otra dirección, es el camino que va a Censerea. Entonces, esto es el camino, claro, están excavando, trabajando ahí todavía, pero eso es el camino que quizás Pablo mismo caminaba. Ahí ves el pie de Diana, mi esposa, y quizás ahí el mismo Pablo estuvo caminando por ahí también, o sea, cuando él uh, entró y quedó 1 año y medio en Corinto. Eso es no sé a qué estoy apuntando, pero bueno, uh, es para que sepan que yo realmente estuve ahí, ¿no? Pero hay, o sea, también hay allá en Corinto muchos templos. Ese es el templo de Apolo, uh, que también era una de las obras maestras de ese tiempo. Uh, una de las cosas, bueno, yo creo que eso va a salir en un minuto. A ver, vamos a volver al texto. Uh, bueno, sí, o sea, como hemos dicho, se va viendo, o sea, esto es la sinagoga de Sardis, que no es una de las ciudades que vamos a estar viendo hoy, aunque Sardis probablemente fue evangelizado cuando Pablo estaba en Éfeso. Pero la cosa, claro, muchas de las ciudades, o sea, como Atenas y Corinto y Éfeso, uh, tienen la desventaja de todavía estar cerca de ciudades actuales. Lugares como Sardis, no hay, o sea, el lugar donde estaba la vieja ciudad no hay nada, entonces han podido excavar mucho más y encontrar mucho más. Y puse esta foto. Esta foto es la sinagoga de Sardis y es muy grande, un edificio muy importante y, y es justamente al lado del gimnasio. O sea, el gimnasio es donde los griegos entrenaban físicamente y claro, lo hacían desnudos. O sea, era la forma de entrenarse en ese tiempo. Entonces, imagínense, ¿no? Que la sinagoga está al lado del gimnasio. O sea, ocupaba un lugar muy importante en la ciudad y quizás también demuestra hasta qué punto los judíos habían empezado a adaptarse a los costumbres de la gente. O sea, entonces, cuando vemos el trabajo de Pablo, o sea, cuando él llega a las sinagogas, no es como que él está llegando a peor parte de la ciudad. O sea, los judíos en muchas de esas ciudades, especialmente en Asia, tenían papeles importantes. Habían cantidades importantes de ellos. Entonces, quería mostrarles eso para darles un poco esa idea de que realmente era fuerte la presencia de los judíos en estas ciudades en ese tiempo. Entonces, versículo 1,
de capítulo 18. Después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural de Ponto, con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. También hay documentación de eso históricamente en otras fuentes. Pablo fue a verlos y como hacía tiendas de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, tratando de persuadir a los judíos y a los griegos. Entonces, ahora tengo unas fotos más para mostrarles. O sea, esto es la Stoa Sur, o sea, son tiendas. Lo que vemos ahora es solamente el primer piso. Inicialmente había arriba de las tiendas los cuartos donde la gente vivía. O sea, tenían dos pisos. El primer piso eran las tiendas donde trabajaban y arriba de eso estaban las habitaciones. Entonces, posiblemente en estas tiendas trabajaban Priscila y Aquila, y quizás ellos durmieron arriba y Pablo se quedó abajo en la tienda para dormirse. Claro, no sabemos todo cómo fue, pero es muy posible que así fue. Esto es una de las tiendas y esto es adentro de la tienda, o sea, donde están aquí guardando diferentes pedazos de mármol, pero pues, ves los estantes y todo eso era. Realmente para mí era tan impresionante, o sea, estar y sentir, wow, Pablo podría haber estado aquí, ¿no? Pablo podría haber trabajado aquí, o sea, eh, no sé, te da una sensación muy especial, ¿no? De sentir que, wow, ¿qué es lo que pasó aquí? Y bueno, volviendo al texto, versículo 5. Entonces, Pablo está ahí solo, evidentemente, y él está trabajando para mantenerse. Pero versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. Evidentemente, Silas y Timoteo ahora están apoyando, quizás con las tiendas, y Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. O sea, muchas veces cuando hablamos de Pablo, gente dice, pero Pablo siempre trabajaba. Pero no siempre trabajaba en su profesión de hacer tiendas de campaña. A veces él dedicaba todo su tiempo a la predicación. A veces él recibía dinero mandado de otras iglesias para ayudarle. O sea, eso es también, o sea, cuando hablamos de Pablo, hay varias diferentes cosas. Vamos a ver un poco más en capítulo 20, que a veces él trabajaba para sostener sus ayudantes, a veces ellos trabajaban, como vemos aquí, para apoyarle a él. Entonces, no hay como un patrón exacto de cómo, o sea, él era muy flexible en todo eso, no era quizás como ahora, tan organizado, pero Pablo siempre era muy flexible para buscar la forma de hacer el trabajo. Entonces, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándoles a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de usted sobre su propia cabeza. Estoy libre de responsabilidad. De ahora en adelante me dirigí a los gentiles. Entonces, vamos a ver eso también un poco más después, pero eso de la sangre parece sacado un poco de la centinela de Ezequiel, o sea, que ya he advertido a ustedes y estoy libre de su sangre, o sea, eso va a caer sobre ustedes, o sea,
sacando un poco esa idea de la centinela de Ezequiel. Versículo 7, entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. O sea, otra vez un impacto. El líder de la sinagoga ya es un discípulo, ¿no? Mucha gente está convirtiéndose. Versículo 9, una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, siguen hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te atacan, no voy a dejar que nadie te haga daño porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí 1 año y medio enseñando entre el pueblo la palabra de Dios. O sea, aquí Dios fue muy claro con Pablo. Aquí quiero que te quedes, no quiero que te vayas, no quiero que cuando las cosas se ponen feas, que te vayas rápido. O sea, tengo mucha gente en esta ciudad. Entonces, tenemos que también tener ese corazón, ¿no? De escuchar a Dios. No tengas miedo. Sigue hablando y no te calles. Eso sigue para nosotros. Tenemos que no tener miedo. Tenemos que seguir hablando. Seguir y no caer, no callarnos la boca. O sea, tenemos que seguir hablando de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que Dios quiere que enseñemos. Y Él va a estar con nosotros. Versículo 12. Mientras Galión era gobernador, literalmente dice procónsul, ¿no? De Acaya, los judíos uh, atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Literalmente la palabra en griego es la bema. Entonces, o sea, eso es la bema, o sea, lo que ves, o sea, son las piedras, o sea, es el base de la bema. Aquí, o sea, Galión estaría aquí arriba, pero para darles una idea, o sea, este mármol es como era en ese tiempo. O sea, no estaban piedras expuestas, estaba todo cubierto con mármol, todo blanco brillante, ¿no? Y entonces, eso es lo que Pablo enfrentaba. Lo llevaron, ese es el bema. El galeón estaba ahí arriba, sentado, o sea, dando corte, ¿no? Es lo que pasaba, ¿no? En ese tiempo. Entonces, este hombre denunciaron ellos, versículo 13, anda persuadiendo a la gente a adorar a Dios de una manera que va en contra de nuestra ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión les dijo, si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. O sea, es los judíos que lo están llevando. O sea, Lucas siempre enfatiza que todos los problemas que Pablo tiene es a raíz de los judíos, lo que ellos hacen, lo que ellos demandan. Si ustedes los judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas. Así que mandó que los expulsara del tribunal. Entonces se abalanzaron sobre Sóstenes, el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Pero Galión no le dio ninguna importancia al asunto. O sea, eso de Galión es importante también porque sabemos cuando él era el procónsul, o sea, tenemos datos históricos de su época, entonces podemos fijar básicamente este tiempo en historia, o sea, bastante cerca de los datos. Versículo 18, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más. Antes de seguir,
sea, este es una de las personas convertidos allá en Corinto, era un hombre que se llamaba Erasto. Y eso es una inscripción por Erasto. Se supone que es el mismo persona. Y lo que la inscripción dice es Erasto a cambio de su adelship. O sea, eso es un puesto de importancia en el gobierno. Puso el pavimento a su propio costo. O sea, era un hombre de dinero y él pone el pavimento de ahí, de esa parte del camino, y lo hice a su propio costo para mostrar que él era un hombre honorable, ¿no? Y que él no iba a utilizar los fondos de la ciudad por cosas personales. Al contrario, él iba a usar sus propios dineros para ayudar a mejora de la ciudad. Bueno, vemos otra vez a él en Romanos 16:23. Saludos de parte de Gallo, de cuya hospitalidad disfrutamos yo y toda la iglesia de este lugar. También les manda saludos Erastro, que es tesorero de la ciudad y nuestro hermano Cuarto. Ahí vemos, ¿no? O sea, él era el tesorero, o sea, eso era su puesto entre los puestos importantes de la ciudad. O sea, y ahí tenemos la confirmación, ¿no? De él, de su tiempo, de su carácter también, ¿no? De pagar con su propio dinero para ese pavimento. Pero también él está mencionado otras veces, Hechos 19:22. Entonces envió a Macedonia dos de sus ayudantes, Timoteo y Erastro, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. O sea, ese hombre que era importante, ahora es uno de los ayudantes de Pablo. O sea, él ya está viajando con Pablo, está ayudándole. Lo que no sabemos es si Erasto llegó a ser, o sea, su puesto de tesorero era antes de trabajar con Pablo o después. De esto no sabemos. Pero aquí vemos que él está viajando con Pablo y Pablo lo manda con Timoteo para enviar un mensaje, para animar a los hermanos. Entonces, él está involucrado en el trabajo del ministerio. También lo vemos otra vez en 2 de Timoteo 4:20. Erastro se quedó en Corinto. Claro, y puede ser que él quedó allí y en ese tiempo llega a ser tesorero de la ciudad. No sabemos. A Trófimo lo deja enfermo en Melito. Entonces, eso es lo que vemos de uno de los hombres que Pablo pudo convertir ahí en ese tiempo que él pasó en Corinto. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado de Priscila Aquila. A ver, alguien abrió su micrófono. Ok, ir y cerrarlo. Ok, bueno. Seguimos. Entonces, después se despidió, emprendió viaje a Siria, acompañado de Priscila Aquila en Cencereas, o sea, el puerto de Corinto. Antes de embarcarse, se hizo rapar la cabeza a causa de un voto que había hecho. Al llegar a Éfeso, Pablo se separó de sus acompañantes y entró en la sinagoga, donde se puso a discutir con los judíos. Estos le pidieron que se quedara más tiempo con ellos. Él no accedió, pero al despedirse les prometió: ya volveré si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Cuando desembarcó en Cesarea, subió a Jerusalén a saludar a la iglesia y luego bajó a Antioquía. O sea, va a Jerusalén, después vuelve a su base, ¿no? En Antioquía. Versículo 23. Después de pasar algún tiempo allí, Pablo se fue a visitar una por una las congregaciones, literalmente
por orden la región de Galacia y de Frigia, animando a todos los discípulos. Entonces ahora, versículo 24, tenemos la historia de Apolos. Yo voy a tener que saltar algunas cosas para poder terminar. Quiero terminar el capítulo 20 hoy, entonces voy a saltar algunas cosas. La historia de Apolos lo vamos a tener que pasar, aunque claro, es siempre muy importante, ¿no? El ejemplo de Aquila y Priscila, que ellos toman a Apolos, versículo 25, habría sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solamente el bautismo de Juan. Entonces ellos, versículo 26, al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Entonces, él pasa a ayudar a los hermanos en Acaya, o sea, y a Corinto, básicamente, y habla con mucha fuerza, ayuda a muchas personas. Bueno, capítulo 18. Ahora, el tercer viaje misionero de Pablo. Y ahora el trabajo, en sentido, el trabajo más importante y más exitoso de Pablo es aquí en Éfeso. Era la cuarta ciudad del Imperio Romano. Tengo aquí una foto también. O sea, esto es Éfeso, ya están sacando. O sea, era una ciudad muy grande. Se ve por las ruinas que están sacando. Yo puse aquí, imagínense, ¿no? Que están vestidos en togas, ¿no? O sea, era impresionante porque había tanta gente el día que nosotros estuvimos. Entonces era para imaginarse que también en ese tiempo la ciudad estaba llena de personas. Entonces, Pablo aquí, mientras Apolos estaba en Corinto, recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos discípulos, aunque no, o sea, discípulos es una palabra utilizada muchas veces, 26 veces en el libro de Hechos. La primera vez en 6.1 y después muchas veces en el resto del libro. Entonces él pregunta, ¿reciben ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Entonces, Juan explicó, el bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Claro, seguro que hay muchas preguntas, ¿no?, acerca de eso. Lo que sí vemos es que su bautismo no era correcto, no era completo, entonces fueron bautizados, podríamos decir de nuevo, pero realmente no, o sea, realmente fueron bautizados una vez correctamente, o sea, en el nombre de Jesús, o sea, para el perdón de los pecados. Recibieron el don del Espíritu Santo como fue prometido en Hechos 2, pero Pablo también les impone las manos y ellos después empiezan a hablar en lenguas y profetizar, o sea, tienen dones milagrosos del Espíritu Santo a través de las imposiciones de manos de Pablo. Pablo entró en la sinagoga, habló allí con toda valentía durante 3 meses, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer. No sé, me está trabando mucho la lengua hoy, perdón. Y antes la congregación hablaba mal del camino. O sea, el camino es una expresión utilizada acerca de nuestro movimiento, de la iglesia. O sea, está utilizado en 9.2,
aquí en 19:9, está usado en 23, 22:4, 24:14 y 22. Y también está utilizado en otro, o sea, habla del camino de salvación, 16:17, el camino del Señor, 18:25, el camino de Dios en 18:26. Es un concepto muy rico, basado firmemente en el Antiguo Testamento. Es un muy buen estudio de hacer, ¿no? Realmente estudiar a fondo ese tema del camino, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Muchos dicen que es el primer ministerio universitario, ¿no? Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Eso es algo súper impresionante. Y lo que vemos en el resto de la historia y las cartas de Pablo es que, o sea, la palabra, o sea, él mandaba gente a empezar iglesias en todas partes, y muchas de las iglesias que después vemos, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que están en esa área, fueron plantadas en ese tiempo. Entonces, claro, había muchas iglesias también en Asia, o sea, él había plantado iglesias en muchos lugares, ¿no? Que en los primeros 2 viajes misioneros, pero no solamente estas iglesias, pero aquí de Éfeso es el centro, y de ahí se difunde todo mensaje, ¿no? A todas partes, ¿no? Llega a ser otro Jerusalén, llega a ser como otro Antioquía, de ahí se está expandiendo, llevando el mensaje a muchos otros lados. Y claro, eso es la mentalidad que tuvimos plantando iglesias en las iglesias principales en cada país, con la idea de que de ahí se iba a dispersar, iba a formar otras iglesias. Claro, eso se ha hecho en algunos países más que en otros, o sea, Colombia ha marcado un gran ejemplo, México también, o sea, plantando iglesias por todos sus países, ¿no? Y claro, los Estados Unidos, la China, o sea, muchos lugares en el Oriente también. Obviamente eso es la idea. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer aquí en Sudamérica. Muchas ciudades de más de 1 millón de personas. Muchos lugares donde tenemos que plantar iglesias, tenemos que llegar con el Evangelio. Mucho trabajo para hacer. Versículo 11. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. O sea, es otra comparación con Pedro en capítulo 5 de Hechos, ¿no? O sea, el trabajo de Pablo y Pedro está como comparado muchas veces. O sea, que Pablo tenía el ministerio a los gentiles y Pedro a los judíos, pero Dios utilizó a los dos en forma impresionante. Versículo 13, algunos judíos que andaban, bueno, es una historia chistosa. Bueno, hay un punto aquí interesante. Versículos, o sea, los 7 hijos de Esqueva tratan de expulsar un demonio, pero el demonio les replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Yeah. Hay un hermano en la iglesia en San Antonio que siempre se acuerda de un mensaje que él dice que yo di. uh, claro, y mi memoria no es tan buena como otros. Entonces, en este mensaje yo dije que ese espíritu conocía a Jesús, conocía a Pablo. Entonces, Beto dice que yo afirmé en el mensaje que yo quiero que Satanás
Satanás conoce mi nombre. Yo no sé, a este nivel de mi vida quizás tengo un poco más temor de afirmar semejante cosa, pero realmente es impresionante, ¿no? Lo que aquí pasa. Y vemos el impacto que eso tiene, ¿no? El Espíritu, claro, se lanzó sobre ellos, los dominó, los maltrató. Entonces, en 17, cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de 50,000 monedas de plata, literalmente dice dracmas. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. Wow, qué impresionante, ¿no? Entonces, después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaya. Decía, después de estar allí, tengo que visitar a Roma. Entonces envió a Macedonia a dos de sus ayudantes, Timoteo y Arrastro, ya hemos hablado de él, mientras él se quedaba por algún tiempo en la provincia de Asia. Y ahí encontramos el disturbio uh, dirigido por Demetrio, ¿no? Uh, sobre la falta de dinero. O sea, ellos ya estaban viendo su trabajo afectado por tanta gente que estaban creyendo. Entonces, uh, ellos empiezan a causar disturbios, a gritar. Claro, el nombre de Artesima es Diana en, para los romanos, Artesima para los griegos, y supuestamente uh, una estatua de Artesima se había caído del cielo y ellos lo tenían en un templo ahí, ¿no? Eso era la leyenda. Entonces ellos se enfurecieron, empiezan a alborotarse y Pablo quiso entrar, o sea, ellos fueron todos en masa al teatro. Pablo quiso entrar para defenderse, pero los discípulos no lo permitieron. Y dice incluso algunas autoridades, versículo 31, de la provincia que eran amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no arriesgara a entrar en el teatro. Entonces, había mucha confusión, estaban gritando muchas diferentes cosas y entonces sacaron un judío y cuando él se dan cuenta que él es judío, empiezan a gritar, dice, por 2 horas, grandes Artemisa de los Efesios, y también tengo aquí, este es el estado de Éfeso, se ve, es un estadio, uno de los más grandes que fue construido. Imagínense todo este estadio lleno de gente gritando. Y una de las cosas, o sea, eso es otra foto de abajo. O sea, cuando alguien está aquí arriba, ellos pueden escuchar lo que tú dices aquí abajo sin levantar mucho la voz. O sea, la construcción de esos lugares es ampliada. Wow, no sé qué me pasa hoy. Pero bueno, la construcción está hecho como para poder escucharse. Y entonces probamos, claro, había bastante gente, pero sí se podía, una persona aquí arriba hablando, una persona aquí arriba podía escuchar las personas aquí hablando. Era impresionante, pero imagínense, ¿no? Ese estado lleno de gente gritando por 2 horas, grande es,
esa Artésima, ¿no? Entonces, claro, el hombre, el secretario, dice que es una reunión no legal y que si tienen si Demetrio y sus compañeros tienen alguna queja, tienen que llevarlo a los gobernadores, los procónsules y presentarlo ahí. Entonces él despide la asamblea. Entonces, llegamos ahora, perdón, un segundo, estoy mirando. Ya sé que, bueno, lo que voy a hacer, quiero terminar y si ustedes tienen la paciencia de quedar y hacer preguntas, podemos hacer eso. Yo quiero tratar de terminar el capítulo 20 para dejarlo a Pedro la semana que viene a poder terminar el resto del libro. Entonces, Hechos 20, cuando cesó el alboroto, Pablo mandó llamar a los discípulos. Después de animarlos, se despidió y salió rumbo a Macedonia. Recorrió aquellas regiones, alentando a los creyentes. O sea, la nueva versión internacional le gusta poner creyentes muchas veces. Aquí solamente dice alentando a ellos, o sea, los discípulos, de versículo 1. Y por fin llegó a Grecia, donde se quedó 3 meses. Como los judíos tramaban un atentado contra él cuando estaba a punto de embarcarse para Siria, decidió regresar por Macedonia. Lo acompañaron Sópater, hijo de Pirro, de Berea, Aristarco y segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe, Timoteo y por último Títico y Trófimo de la provincia de Asia. Ahí ves el trabajo de Pablo. O sea, él en cada lugar se busca gente con quien él puede llevar con él para entrenarlos y después vemos como con Tito, con Títico, con Trófimo, con varios de ellos, después él los manda a empezar cosas en otros lados. O sea, él siempre tenía mucha gente trabajando con él, enseñándoles, entrenándolos. O sea, un grupo de personas que él estaba entrenando, eso fue su forma de trabajar. En versículo 5, estos se adelantaron y nos esperaron. Otra vez, Lucas ha asumido al grupo en Troas, que tiene mucho, o sea, si él quedó todo ese tiempo en, en Filipos, liderando, dirigiendo, animando la iglesia, ahora él vuelve a unirse con Pablo. Versículo 6, pero nosotros zarpamos de Filipos después de la fiesta de los panes sin levadura. A los 5 días nos reunimos con otros en Troas, donde pasamos 7 días. El primer día de la semana nos reunimos para partir pan. O sea, ellos quedan ahí, pero esperan hasta el domingo, o sea, el primer día de la semana, para reunirse para partir pan, que nos dice mucho acerca de la costumbre de ellos en ese tiempo. O sea, a pesar de que se reunían frecuentemente, predicaban, enseñaban, pero había algo especial de la reunión del domingo para partir el pan, para compartir juntos. Entonces Pablo, o sea, en vez de adelantar, bueno, vamos a tomar la cena del Señor el miércoles y nos vamos. No, ellos esperan hasta el domingo. No, no quiero decir que eso es la regla, no, pero es la práctica que vemos aquí en el primer siglo. Entonces, para mí tiene peso, ¿no? Que es algo que tenemos que tomar en cuenta. Versículo 7, bueno, como iban a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes, otra vez a ellos, y prolongó su discurso hasta medianoche. Y ahí tenemos la historia del joven que se cae de la ventana porque se queda con mucho sueño y bueno, no sé si la lección ahí es si vas a escuchar una prédica larga, no te sientes en una ventana,
especialmente no en el tercer piso. Entonces, él cayó, murió, Pablo baja, lo levanta. Entonces, seguimos en 13. Nosotros, por nuestra parte, nos embarcamos anticipadamente y zarpamos para Azón, donde íbamos a recoger a Pablo. Así se había planeado, ya que él iba a hacer esa parte del viaje por tierra. O sea, Pablo quería caminar y iba a reunirse con la barca del otro lado. Cuando se encontró con nosotros en Azón, lo tomamos a bordo y fuimos a Mitilene. Después allí zarpamos al día siguiente y llegamos frente a Quío. Al otro día cruzamos en dirección a Samos y después llegamos a Milito. Pablo había decidido pasar de largo a Éfeso para no demorarse en la provincia de Asia porque tenía prisa por llegar a Jerusalén antes del día de Pentecostés, si fuera posible. Entonces, otro lugar que pudimos visitar era Milito, o Militus, perdón, pero Milito. Y eso es el teatro. No sabemos si Pablo estuvo en el teatro, pero es un teatro y había algo muy interesante ahí. Uh, había un banco, o sea, todo un banco con la inscripción uh, judíos y temerosos de Dios. O sea, como que ellos tuvieron su sección ahí en el teatro con su nombre. También uh, o sea, y este es como un lugar abajo principal. También arriba hay un banco escrito, o sea, para las mujeres, que también, o sea, eran cosas bien interesantes que vimos ahí en Melito. Claro, o sea, para mí este mensaje de Pablo en Melito es uno de mis pasajes favoritos de Hechos. Y de ahí de Melito, Melito era el puerto, ¿no? Originalmente de Éfeso. Claro, cuando nosotros estuvimos ahí, el mar está a la vista, pero es lejos, porque toda esa área se va llenando de tierra con los años, porque el río nos lleva ahí la tierra y lo deposita ahí. Entonces, o sea, en ese tiempo Melito era ya cerca del mar, pero hoy en día ya es como una milla, como 1,5 kilómetros para llegar al mar. Entonces, versículo 17, desde Melito, Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y cuando ellos llegan, él habla de su ministerio. Entonces, para mí, esta descripción que él da al trabajo de él es súper importante y no tenemos tiempo de ver todo lo que aquí existe, ¿no? Pero es ver realmente el corazón de Pablo, el trabajo que él hizo a través de los años. Bueno, vamos a leer en 18. Ustedes saben cómo me porté todo el tiempo que estuve con ustedes. Desde el primer día que vine a la provincia de Asia y servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no hay vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que les he enseñado públicamente en las casas. A judíos y a griegos les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora, tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado, o sea, literalmente atado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades, perdón, el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios.
mi vida no cuenta para nada, dice. La única cosa que es importante es terminar mi carrera, es dar testimonio al mensaje de la gracia de Dios. Qué corazón, ¿no? Versículo 25. Escuchen, yo sé que ninguno de ustedes, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, otra vez, enfoque en el reino, volverá a verme. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Otra vez, ¿no? Una referencia a Ezequiel 33 y la centinela. Versículo 27, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, literalmente episcopos, que quiere decir un supervisor o un hombre encargado del deber de ver que otras personas hagan las cosas correctamente. O sea, eso es lo que la palabra quiere decir literalmente. Obispos era una traducción uh, del latín y que lo llevaron directamente al griego, perdón, al inglés y después al español. Entonces, pero la palabra es episcopos, o sea, y la idea es un supervisor, ¿no? Entonces, el Espíritu los ha puesto como obispos, como supervisores, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el rebaño. Aun de entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a los discípulos que los siguen. Así que estén alerta. Recuerden que día y noche durante 3 años no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno en particular. Ahora los encomiendo a Dios, al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. No he codiciado ni la plata, ni el oro, ni la ropa de nadie. Ustedes mismos saben bien que estas manos se han ocupado de mis propias necesidades y de las de mis compañeros. Con mi propio ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que recibir. Que eso es algo interesante, ¿no? Porque es una expresión de Jesús que no encontramos en los evangelios pero Pablo aquí cita, ¿no? Después de decir esto, Pablo se puso de rodillas con todos ellos y oró. Todos lloraban incansablemente mientras lo abrazaban y lo besaban. Los que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverán a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Bueno, hermanos, oremos. Oremos para tener el corazón de Pablo. Padre, te damos gracias por esta clase, por los hermanos que han prestado su atención. Pido, Padre, que nos ayudes a inspirarnos por lo que Pablo hizo con su vida y inspirarnos con su corazón, su pasión para ver el mundo evangelizado, para predicar en cada lugar el mensaje de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Padre, queremos ser como Él, queremos tener la pasión que Él tuvo, queremos, Padre, vivir nuestras vidas también tan entregadas, tan sacrificados como nuestro hermano Pablo. Te damos muchas gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros y oramos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, gracias, hermanos, por su atención. Voy a abrir los micrófonos. Uh, si quieren, si tienen preguntas,
Los Ahí a la vista. micrófonos Que yo están lo aquí. compré, que es verdad, se lo compré porque le regalaron dinero y se lo compré. Sí, pero no me importa. Ahí. Entonces, Pero ahí Era dijimos peor que hasta la que tortura vigilamos infinita era eso. nosotros cuando lo pusimos. bueno, perdón, voy a tener que poner en silencio los micrófonos porque algunos están teniendo conversaciones que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando. Entonces, ah, bueno, veo una pregunta de Yesenia. Entonces, a ver, ¿qué pregunta tienes? Yesenia, ¿estás ahí? Bueno, tenía la mano levantada, pero ya no escucho nada. A ver, en el chat no veo preguntas. Entonces, supongo que todos están listos para partir porque ya se acabó el tiempo. Pero voy a quedar unos segundos. Si tienen una pregunta, estoy aquí. Puedo contestar. Entonces, no veo ni preguntas en el chat. Tampoco veo manos levantados. Entonces, gracias hermanos por su participación. Si no hay preguntas, vamos a terminar. Y Yesenia dice que solo quería agradecer por la clase. Bueno, la semana que viene Pedro Figueroa va a estar con ustedes dando el último parte de Hechos. Y también va a haber 2 clases especiales grabadas por mi hijo Mateo. Él va a dar 2 clases, uno sobre las enseñanzas sobre el Espíritu Santo en Hechos y uno sobre la doctrina de salvación en el libro de Hechos, que son clases adicionales que pueden escuchar cuando ustedes puedan. Entonces, muchas gracias. La semana que viene vamos a estar terminando las clases así en los sábados, pero van a haber esas 2 clases adicionales que pueden escuchar en su propio tiempo. Muchas gracias por su atención. Vamos a dejar todo con ustedes.